Buenas tardes, arquitecto Matas. ¿Ves? Ya, bueno, estábamos esperándole. Le damos la bienvenida a esta conferencia que hemos realizado con tanta ilusión, que hemos convocado desde hace mucho tiempo con tanta ilusión. Sobre todo pues hablando con una arquitecta que se nos acaba de ir hace unos meses, la arquitecta Eli Burkhardt, firmante del convenio con el Consejo Superior de vuestros colegios y con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Aparte de ello, pues tenemos, bueno, veo que se acaba ya también de conectar el COAM, que me había dicho que se iba a conectar más tarde, así que le vamos a admitir y ya también me dirigiré a ellos. Bueno, antes de darle a usted la palabra, agradecemos también a la presidenta del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, de los Colegios de Arquitectos de España, todo este acompañamiento que ella nos ha hecho después de la muerte de Luis Comerón, que era el primer firmante del convenio, expresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Y sobre todo, pues agradecer también al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que fue el primer firmante con nuestro convenio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Valle. Le presentaré poco a poco a personas muy doctas que también hay por la parte colombiana en esta conferencia, y están aquí acompañándonos la presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Silvia Mendoza, y estará pues por supuesto también el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Está la presidenta de la Fundación Rogelio Salmona, que además es su esposa, fue su esposa y lleva a cabo una actividad magnífica que justamente hoy nos ha permitido pues empezar este ciclo de conferencias que haremos, ojalá a lo largo de toda la vida, ese es nuestro deseo, para poder complacer, ¿no?, a tanta gente que sabe que Colombia tiene una imagen un poco difícil en el mundo y resulta que todo nuestro gran patrimonio, tesoros, joyas, hacen parte pues de algo que haremos conocer, ojalá, a todo el mundo. Esta participación de la Cámara Colombiana de Arquitectos, Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, también se da porque hemos tenido una serie de campañas a lo largo de todos estos años. Ya estamos cumpliendo 30 años este mes de haber iniciado las gestiones y 28 de haberla constituido. Y una de las principales campañas que tenemos es la que se llama Joyas de la Arquitectura y el Urbanismo Hispano-Colombiano. Así que un poco pues queda inaugurada oficialmente ya bajo este convenio esta campaña también, y están todos ustedes invitados. Me alegra mucho que comparezcan aquí con nosotros y que nos ayuden a seguir este sueño que a veces no es fácil de cumplir, pero bueno, aquí estamos y le doy entonces la palabra arquitecto Laureano Matas, secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Adelante. Buenas tardes. Primero, antes de nada, disculpa por la no asistencia de nuestra presidenta, pero estamos en una situación muy particular que la obliga además ahora a estar de viaje y es imposible que pudiera conectarse ni un minuto, y por eso me pedía que asistiera yo. Y luego un agradecimiento por la paciencia en el retraso que he tenido para intentar conectarme. Saludar a todos los miembros de la reunión y a nuestro consejero y decano por el Colegio de Madrid, Sigfrido Herráez. Muy brevemente, agradecerles la colaboración, convencidos desde nuestro Consejo Superior, que es muchísimas las cuestiones que nos preocupan a ambos lados del Atlántico, nuestras dos maneras de ejercer la profesión, pero sobre todo con un pasado común, especialmente por lo que señalaba Giovanna, ¿no? Si hay algo que perdura más allá que de las edificaciones como arquitectos, son las líneas que marcan el territorio, las que se hacen a través del planeamiento. Y hemos de recordar que el planeamiento que se traslada a los asentamientos nuevos
en América tienen una traza específica y especial que luego ha trascendido más allá del lugar en el que se emplazaban y volvieron y tuvieron su retorno en las propias escuelas de arquitectura cuando estudiamos la especialidad de urbanismo. Por tanto, el alimento y el conocimiento mutuo a ambos lados es necesario. Por nuestra parte, por haber trasladado ese damero heredado de época romana y griega, y ustedes por haberlo desarrollado, puesto que nosotros aquí en esta parte tuvimos una época musulmana que dio lugar a trazas urbanas muy distintas a las que luego hubo oportunidad de desarrollar en los primeros siglos después del descubrimiento de América. Y nada más señalar también igualmente la cooperación máxima, puesto que hoy en día creo que si hay algo que nos concierne a todos los arquitectos, ya no solamente colombianos y españoles, sino de todo el mundo, es la preocupación por preservar una arquitectura de calidad y que la arquitectura sea una herramienta útil para la sociedad en la que vivimos y trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Saludos a la presidenta, a quien queremos y admiramos mucho. Y antes de dar la palabra al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y a su vocal de junta directiva, el arquitecto Fernando Landecho, vamos a dar la palabra a la arquitecta Silvia Mendoza, presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Silvia, adelante. Gracias, muchas gracias, Johanna. Un saludo especial. Muy buenas tardes allá y muy buenos días a los que están de Colombia y de otras. Saludo especialmente al Consejo Superior de los Consejos de Arquitectos de España, al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a los aquí presentes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle del Cauca, Regional Valle del Cauca, y a la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo y a todos los que están conectados y presentes. Nosotros como Sociedad Colombiana de Arquitectos, con 90 años que estamos cumpliendo en septiembre, tendremos nuestra 39ª Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. Y este espacio para nosotros es sumamente importante, el relacionamiento con ustedes, como decía ya el arquitecto Laureano Matas, tenemos una historia de la que hacemos parte y en la arquitectura y en el urbanismo, por supuesto, que es amplia. Y este relacionamiento a través del convenio por la arquitectura de las partes nos potencia especialmente a nosotros como colombianos para mostrar y dar a conocer la excelente arquitectura que con humildad pero ejerciendo el liderazgo que me acompaña hoy en representación de los ya 92.000 arquitectos que tenemos en el país. Es una gran oportunidad que agradezco infinitamente, especialmente porque hoy hablaremos de nuestra historia de la arquitectura colombiana y con unos exponentes como el arquitecto Benjamín Barney y como María Elvira Madriñán de la Fundación Rogelio Salmona, en representación de ellos que se fueron, pero que como la arquitecta Eli Bucar, que recientemente nos ha dejado en este plano material, pero que sabemos que mediante esto, cuando la arquitectura y las personas que dejan esa huella a través de la arquitectura y el urbanismo, pues no mueren jamás, trascienden, y estos son unos ejemplos claros que nos hacen ver la importancia de establecer este tipo de acuerdos para mostrarlos al mundo y potenciar y decirles, aquí estamos, tenemos una arquitectura que habla por nosotros y que habla por los que se fueron, pero que siguen a través de ella. Les agradecemos muchísimo el convenio y felicitamos al secretario general del Colegio de Arquitectos de España y por los 30 años de haber iniciado acciones y los 28 de su constitución. Muchísimas gracias y seguiremos adelante por muchos, muchos años en esta relación tan bonita. Gracias.
Silvia. Bueno, los 30 años son de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, Sí, gracias. que también es firmante del convenio, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar la palabra ahora al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, acompañado por el arquitecto vocal de la Junta Directiva, el decano Sigfrido Herráez. Nos va a saludar, nos saluda a menudo porque ha sido entusiasta de este convenio desde el inicio y hasta nuestros días. Así que gracias al arquitecto Sigfrido Herráez, pues hemos tenido una trayectoria interesante, queremos seguir teniendo más y te doy la palabra, decano. Adelante. Muchas gracias, Giovanna. Buenas tardes a todos. Querido Laureano, secretario general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, queridos compañeros, Silvia, que sucedes a esta gran inspiradora, a Eli, que hizo que efectivamente firmáramos aquel convenio, tanto el Consejo Superior como el Colegio de Madrid. Y sobre todo saludo de manera especial a Giovanna. Giovanna hace un trabajo callado, complicado, de persecución, diría yo. Yo lo alabo mucho, me ilustra mucho sobre lo que es Colombia hoy y su arquitectura, y tenéis una gran embajadora que está trabajando duro porque efectivamente este convenio dé consecuencias, de algún resultado pues, cultural, de intercambio, etc. Y os voy a contar dos cosas que me llegan pues, en este momento oportunamente. Yo conozco a Rogelio Salmona, pues allá por el año 95. Tengo la suerte de trabajar con él, de encargarle un proyecto de vivienda social en España, en Madrid. Tengo la suerte de visitarle y visitar su obra a lo largo y ancho de Colombia, ver esa utilización del ladrillo que viene de los árabes, que pasa por España y que desde España llega seguramente, muy seguramente a Colombia, como el que mejor, según mi entender, utiliza el ladrillo en la obra pública, en la vía pública, es Rogelio, ¿no? Con esas magníficas cruces de agua, bueno, todo lo que conocéis y se produce alrededor de las torres en Colombia, en Bogotá, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso visité Cartagena de Indias con él y vi sus obras de allá también, la casa de Gabriel García Márquez, muchas cuestiones que él y yo comentamos hasta la saciedad. Me viene ese recuerdo y me viene la unión que a través de la arquitectura y de lo arquitectónico tenemos con ese país, con Colombia, ¿no? Y con Cali, con Bogotá y con todas las ciudades de Colombia. Yo no pongo ahí ninguna excepción. Creo que estamos obligados a seguir colaborando, a seguir intercambiando cuestiones que tienen que ver con nuestro oficio de arquitecto y con nuestra profesión a la que amamos, ¿no? Y creo que tenemos oportunidad a través de este convenio de hacerlo, de decir, bueno, vamos a hacer intercambios que tienen que ver con la formación. Ahora mismo, con los medios que estamos viendo y disfrutando esta tarde online, podemos dar formación desde Colombia aquí y desde aquí a Colombia, ¿no? Y a arquitectos y compañeros nuestros. De hecho, el otro día en uno de los cursos nuestros de accesibilidad, de accesibilidad universal, con la ONCE de aquí de España, pues había algún arquitecto, no me recuerdo muy bien si eran peruano o colombiano, etcétera, ¿no? Es decir, hay gente que está formándose y al revés, es decir, muchas actividades vuestras pueden estar a disposición de los arquitectos españoles y madrileños a través de estos medios. Y luego, y en Madrid, y para eso, para concluir, tenemos la Semana de la Arquitectura una vez al año, en octubre, y este año hemos invitado a Perú, Lima. ¿Por qué no? Se me ocurre que tenemos que trabajar y ahondar en ello, hacerlo con Colombia, Bogotá, ¿no? Es decir, al final estamos haciendo un recorrido, el anterior fue México y está siendo un éxito porque efectivamente traemos
arquitectos, en aquel caso mexicanos, este año serán peruanos, a dar conferencias, a mesas redondas, intercambios de arquitectura española, madrileña, con la peruana de Lima. Los colegios de arquitectos preparan incluso su espacio. En el caso de Lima han hecho un concurso y han ganado unos jóvenes una disposición de una exposición sobre Lima, Perú, en el propio Colegio de Madrid. Es decir, me parece, os invito a ahondar, Giovanna y Fernando, que me acompaña, Fernando Landecho, miembro de la Junta de Gobierno, que podemos ahondar y ver si en un futuro podemos celebrar ese intercambio, donde están las embajadas, donde están pues, los gobiernos al nivel que corresponda. Es decir, en cualquier caso, al final es una fiesta de la arquitectura que se extiende a toda la ciudad de Madrid, con banderolas, con muchos eventos y cuestiones, visitas guiadas a muchos edificios singulares que multitudinariamente son seguidos por los ciudadanos. Yo creo que esa fiesta de la arquitectura, en el caso de que pudiéramos hacerlo conjunta con Colombia, con Bogotá, creo que acercaría mucho la realidad arquitectónica de estos dos países que se quieren y que efectivamente yo creo que estamos condenados, con mejores o peores gobernantes, a entendernos, a seguir trabajando juntos, a intentar que efectivamente los españoles y los arquitectos, sobre todo españoles, conozcan la arquitectura colombiana y al revés. Es decir, yo cuando hablo de Salmona o de Rogelio, como me gusta llamarle, todavía le veo presente, enseño sus libros, ¿no? Los que él me regala y me dedica, y cuando veo ese tratamiento del ladrillo, vuelvo a él, ese maestro del ladrillo que lo es Rogelio, pues veo a muchos arquitectos españoles que también lo han intentado y que también han trabajado en esa materia. Por eso, pues yo creo que este evento que hoy hacemos, por el cual te felicito, Giovanna, otra vez, es importante, es un comienzo, y ahora lo que tenemos que hacer es investigar si hay intercambios posibles, como el día que firmamos con Eli, pues también dijimos. Y no sé si Fernando quiere añadir algo, pero bueno, es un poco de lo que se trataba hoy, saludaros y dejar esa idea encima de la mesa. No, por mi parte nada más saludaros a todos. También muy contento como Sigfrido de que iniciemos esta andadura y reiterar sus palabras en el sentido de que, dado que muchas de las actividades colegiales son son online, aunque también es muy importante la presencia, pero muchas, por tanto, son intercambiables con Colombia, con otros países. Y, Joana, pues tenemos ahí que citarnos y que ver personalmente cómo irlas concretando, más allá de estas que empiezan ahora. Formación, jornadas técnicas, guías técnicas, hay un margen de colaboración muy importante y bueno, pues vamos a trabajar y sacaremos muchas cosas adelante. Muchísimas gracias por vuestras muy queridas palabras que tomo con todo mi corazón, y sobre todo gracias por haberme acompañado en todo este recorrido que ya ustedes saben no ha sido fácil. Antes de dar la palabra, bueno, y por supuesto vamos a cumplir todas esas buenísimas ideas que nos habéis dado hoy en compañía de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en compañía también de la Sociedad Regional del Valle del Cauca, que también es firmante del convenio, y también ahora con la Fundación Rogelio Salmona ya nos hemos hecho muy amigos. Y antes de presentar pues a su presidenta María Elvira Madriñán, que ya te lo había dicho, cómo se quería a Rogelio Salmona acá, porque con quien me voy encontrando en la vida siempre lo saben y todo. Agradezco tu presencia y tu colaboración, y también quiero dar testimonio de que aquí, cuando reviso la lista de los presentes, tenemos expresidentes de la SCA, Sara María Giraldo, tenemos a Benjamín Barney, un experto arquitecto que seguro nos va a deleitar en próximas charlas. Ya le habíamos invitado, pero nunca había podido. Yo sé que a partir de ahora lo va a intentar. También estará conectado Francisco Ramírez, que como representante de la Regional del Valle del Cauca en este convenio,
pues siempre hemos hablado y lo hablábamos con él y de hacer muchísimas charlas que bueno, espero ahora sí que den comienzo. Así que muy agradecida con la Fundación Rogelio Salmona. Doy la palabra a la arquitecta María Elvira Madriñán, quien nos va a presentar al gran conferencista que vamos a tener hoy, Alberto Escobar, arquitecto experto en patrimonio nacional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Joana, y muchas gracias a todos los firmantes de este convenio, a Sigfrido especialmente, a quien conocí en Madrid cuando estaba Rogelio haciendo el proyecto de vivienda. Y creo que a través de estos vínculos que se establecen en este momento podemos de verdad divulgar a través de la arquitectura las influencias que hemos recibido y lo importante que es la arquitectura en la transformación de nuestras ciudades. Entonces, en esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con el arquitecto Alberto Escobar como conferencista. Alberto ha desempeñado una labor invaluable en la protección del patrimonio de nuestro país. Voy a hacer un corto resumen de su hoja de vida, que es muy vasta, pero me parece importante que conozcan con quién vamos a estar hablando hoy. Él fue director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura de Colombia y secretario técnico del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Colombia del 2015 al 2022. Desde allí, lideró procesos innovadores en el reconocimiento, la apropiación social y la gestión sostenible e integral del patrimonio cultural. Entre algunos aspectos destacados de su gestión se puede mencionar la formulación e implementación de la estrategia de salvaguardia de los oficios tradicionales en Colombia, que fue reconocida en el 2019 en el registro de buenas prácticas de salvaguardia de la Convención UNESCO de 2023. La integración de la perspectiva cultural en la política de vivienda y hábitat de Colombia con el concepto de vivienda de interés cultural. Las políticas y estrategias de integración y articulación del patrimonio cultural material, inmaterial y natural. La integración de conceptos y desarrollos técnicos de la Convención UNESCO de 1972 en las políticas e instrumentos culturales nacionales, como el tema de los paisajes culturales y la evaluación de impactos en los sitios de patrimonio mundial. Él ha colaborado en entidades relacionadas con la preservación, salvaguardia y apropiación del patrimonio cultural, con destacada participación en foros y organismos regionales e internacionales, como el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2016-2020, el Centro Lucio Costa 2015, el Comité Andino de Asuntos Culturales, la Comisión Interamericana de Cultura, la Comisión de Patrimonio Cultural de Mercosur. También ha sido designado como jurado y delegado oficial de Colombia en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo y en la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia. Fue director de la Fundación Escuela Taller en Bogotá en el 2006 al 2014 y ha escrito y participado en la autoría de varios libros, como Historia del Patrimonio de Colombia, 2018, el Atlas Histórico de Bogotá, 1538-1910, que obtuvo el primer premio en la categoría de publicaciones en la Sexta Bienal Iberoamericana de Arquitectura en Lisboa, en el 2008. Bogotá, Ciudad de Bibliotecas, 2008. La historia de frente, Arquitectura de Bogotá, 2010. También la historia de frente, Arquitectura de Santa Marta, 2010. 4 grados, latitud norte, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Daniel Bermúdez, arquitecto, entre otros. Pero también fue guionista junto a Jimena Montaña de la serie de televisión Herencia sobre el Patrimonio Cultural Construido,
que obtuvo el primer premio de audiovisuales en la Segunda Bienal Iberoamericana de Arquitectura en México en el año 2000 y el premio al periodismo Simón Bolívar. También formó parte del equipo curatorial de la exposición Bogotá, el orgulloso renacimiento de una ciudad, que se presentó en la 10ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2006, donde la ciudad de Bogotá obtuvo el premio León de Oro. Tiene una maestría en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico en el 2024 de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, una maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura en el 2001 en la Universidad Nacional de Colombia, y es arquitecto de la Universidad de los Andes del 91. Muchas gracias y los dejo con Alberto en esta interesante charla. Muchas gracias, María Elvira. Excelente presentación, qué currículum tan espectacular. Estamos en buenas manos y por ello, arquitecto Alberto Escobar, te hago anfitrión de esta reunión. Vale, muchas gracias a todos. A ver si comparto la pantalla acá. ¿Ahí ya ven bien? Sí. Vale. Bueno, pues agradecerte a ti, Giovanna, por esta invitación, a María Elvira, a Benjamín, a Silvia y a todos los asistentes. Decirles que es la primera vez que doy una conferencia sobre la historia de la arquitectura en Colombia. Usualmente trabajo más en temas de patrimonio, es un enfoque más desde el patrimonio. Esta charla está más pensada también para personas que no conocen Colombia, entonces situarlos geográficamente creo que lo más importante que tienen que tener en cuenta, y quizás es una de las características que tiene nuestro país, es que la cordillera de los Andes, al llegar al borde sur, se parte en tres, lo que ya van a entender qué consideraciones tuvo para la arquitectura y para los territorios y las ciudades que están en nuestro país. Decirles que el contacto con España se da directamente en 1502, no sé si alcanzan a ver el cursor, pero en nuestra costa caribe llegan Juan de la Cosa y Rodrigo de Bastidas, y ellos son los que primero encuentran el río principal, y es la arteria fluvial que durante casi 300 años sirvió de vía de transporte por todo nuestro país, y es el río Magdalena. De hecho, Bastidas lo denomina así. Por supuesto, van a tener contacto con varias culturas indígenas, en particular unas muy antiguas, como particularmente son los taironas, que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, justo en el costado norte de nuestro país. Aquí ven algunas imágenes. Y apenas recientemente estamos tomando conciencia de muchos de los logros urbanísticos y arquitectónicos que estas culturas prehispánicas tuvieron. Es una ciudad que data del siglo VIII de esta era, y básicamente va a funcionar hasta aproximadamente el siglo XVII. Es un hallazgo arqueológico del año 76, por consiguiente apenas ahora estamos entendiendo cuál era esta manera en que los indígenas taironas se relacionaban con el medio ambiente, pero en todo caso va muy en la línea de lo que el planeta nos está llamando a hacer, y es una relación directa con nuestro medio ambiente. Para los indígenas Kogi y para los arhuacos, nosotros somos sus hermanos menores, en la medida en que nos ven como niños de 5 años que no entramos a una sala y destruimos todo, contaminamos el agua, el aire, y destruimos todos nuestros entornos. Por consiguiente, ellos dicen que tenemos mucho que aprender de ellos, y de hecho su conocimiento ancestral ha sido recientemente incluido dentro de la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad, que es una lección que tenemos que aprender. Es una arquitectura hecha con los materiales del lugar. Ahí ven la paja, la tierra. No eran los únicos, por supuesto, todo el territorio estaba ocupado. Otro de los sitios importantes arqueológicos de nuestro territorio es San Agustín, en donde básicamente se encuentran, esto es el otro extremo hacia el sur del territorio, se encuentran unas esculturas gigantes, líticas,
que han sido también objeto de estudio, pero ya cuando llegaron los españoles a ese territorio, esa cultura había desaparecido. No así muchos de los indígenas que vivían en este territorio, y aquí va a ser desde un punto de vista arquitectónico algo interesante, y es que los indígenas estaban acostumbrados a hacer sus ceremonias al aire libre, y los españoles tuvieron que desarrollar una estrategia arquitectónica para poderlos inducir y adoctrinar bajo los criterios de la religión cristiana, y lo que están viendo acá es un templo doctrinero. Se hicieron muchos templos doctrineros en México, en Bolivia, en Perú y en Colombia. Estos son del siglo XVIII. Si se fijan, está una antecapilla, que es el lugar donde se para el padre para evitar, digamos, como mojarse, y le hablaba a la comunidad que se sentaba al frente y les enseñaba a vivir en policía. Esas estructuras todavía existen y los indígenas, si bien las utilizan todavía como centros culturales. Hay muchos de estos edificios, algunos de ellos han desaparecido por motivos de incendios y por fenómenos naturales, pero es un primer ejercicio de ese encuentro entre esas dos formas de ver el mundo que lleva a unas soluciones interesantes desde un punto de vista arquitectónico. Asimismo, también los bienes muebles eran pensados de manera portable, porque tenían que utilizarlos para viajar con ellos, para ir a las diferentes comunidades. Ya frente a los centros urbanos, sin duda, pues el más importante es Santa Fe, Bogotá, o Bogotá, que es del siglo XVI, está en el centro del territorio. Ahí había una cultura indígena muy importante, que era el pueblo muisca, lo que explica por qué se decide fundar una ciudad lejos del mar, lejos de los ríos, pero con una población de alrededor de 2 millones de personas que estaban dispersos en esa meseta cundiboyacense. Hay planos muy tempranos desde el siglo XVI, lo hace el cacique de Turmequé, y como lo mencionaban en ese momento, pues el trazado de la ciudad que se hace en el antiguo lugar donde se ocupara pues por los indígenas del pueblo muisca, se hace un trazado en damero, con una plaza central y con manzanas pues perfectamente cuadradas que están enmarcadas entre dos ríos, que son San Agustín y San Francisco. La arquitectura para ese momento era relativamente sencilla. Santa Fe era una ciudad distante, como lo dije, del mar. Era una ciudad que no tenía, digamos, una riqueza como sí la van a ver después tuvo Cartagena. Se caracteriza por tener edificios muy sencillos. Sin embargo, el principal de ellos es la Catedral Primada. Esta es la cuarta catedral que se construye en el primer sitio. Es en el costado oriental de la plaza central, que está acomodada contra las montañas, unos grandes cerros orientales. Ahí se hacían todos los eventos, desde los mercados, los eventos públicos. Sigue prácticamente igual la catedral. Sobre el costado sur estaba la Real Audiencia, que era el poder administrativo, y se demuele justamente para construir ese nuevo poder que va a ser el Capitolio, que es un edificio que va a iniciar, digamos, como el proceso republicano en nuestra nación. Lo hace un arquitecto inmigrante, Thomas Reed, que venía de Ecuador, venía de Venezuela y siguió para Ecuador, y es un edificio ya completamente neoclásico que para algunos remite a un edificio de Schinkel del Artes-Museum en Berlín. La plaza, pues actualmente es el centro de aglomeración, ya hablaré después de esa circunstancia más importante del país y de nuestra ciudad. Y obviamente esa relación con España y esa relación con la Iglesia Católica deja varios ejemplos muy importantes de arquitectura religiosa, como la iglesia de San Francisco, donde se ve todavía esa techumbre mudéjar, que también alguien mencionaba sobre la tradición árabe que nos llega a través de España. La iglesia de Santa Clara, que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura del siglo XVII. La iglesia de San Ignacio, que está inspirada, como lo suele suceder de las iglesias de los jesuitas, con la del Jesús en Roma. Está ya capilla dibujada y con pintura del maestro Páramo del siglo XIX, que es San José, con una pintura mural extraordinaria que muy pocos bogotanos conocen. Y a nivel doméstico, sin duda, uno de los mejores ejemplos es la Casa del Marqués de San Jorge. Recuerda que en el siglo XVIII España permitió que algunos criollos tuvieran la posibilidad de comprar títulos, y en este caso la familia de Lozano lo pudo hacer, y se hace una casa pues la más importante de la ciudad.
Ya para finales del siglo XIX, en la medida en que esta ciudad quiere posicionarse como la capital, hace un teatro, un gran teatro, que es el Teatro Colón, a la italiana, que lo hace una serie de arquitectos inmigrantes que empiezan a llegar, que en este caso es el italiano Pietro Cantini, que trae a su vez un grupo de colaboradores que entienden la arquitectura como una obra integral desde un punto de vista artístico. Asimismo, Rita alcanza a dejar también los planos, no solo del Capitolio, sino de esta, que será una penitenciaría de Cundinamarca y que posteriormente en el año 46 será adecuada maravillosamente como Museo Nacional. Este es el interior de ese edificio. Otra de las ciudades importantes del periodo colonial es Tunja, que tiene una de las plazas más significativas del periodo colonial. Aquí ven la catedral y pues, la sencillez de la arquitectura que todavía se mantiene. A pesar de que ha sido duramente tratada. Hay proyectos de restaurar importantes en ese sentido, como el claustro de San Agustín. Y Popayán, por supuesto, ya hacia el sur del territorio, ahí la ven, que también ha sido una ciudad que ha sobrevivido varios terremotos y que tiene arquitecturas ya del siglo XIX que se incorporan también a un trazado tradicional endamero. La iglesia de San Francisco, quizás uno de los mejores ejemplos de arquitectura también del siglo XVIII, y algunas intervenciones no tan destacadas, pero propias de la época. Sufrió un terremoto muy grande en 1983 y se hacían este tipo de intervenciones miméticas para reflejar la arquitectura. Cali, que me matará un poco Benjamín porque no vamos a entrar en muchos detalles, así que la voy a mostrar muy por encima. Digamos que es una de las ciudades importantes, particularmente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, estará en un contrapunteo con Popayán por varios años. Hace obras también importantes como este teatro, que es el Teatro Municipal, pero que sin duda debe en buena medida su prosperidad al puerto de Buenaventura, con una arquitectura muy elemental palafítica, pero que en todo caso remite una sabiduría para relacionarse con el entorno. Es un puerto sobre el Pacífico que también empieza a recibir, en la medida en que se abre el Canal de Panamá, un influjo turístico y de comercio importante que lleva a que se hagan estructuras como esta, que es un hotel de los años 20, asimismo una estación de ferrocarril, que ya denota un cambio de lenguaje, en este caso de Vicente Nasi, que es un arquitecto italiano que llega a la década de los años 30, incorporando pues esa arquitectura racional que ya después va a ser escuela en nuestro país. Y este otro edificio también racional de Borrero y Ospina, que también está en Buenaventura. Quibdó, que es una ciudad de la poco se habla, es una zona minera sobre el Pacífico también. Aquí ven la riqueza ambiental que tiene. No hay tantas carreteras, la gente se mueve todavía mucho por los ríos y los esteros. Ahí llega un arquitecto catalán, Luis Llach, que hace este edificio, que es el Palacio Episcopal, que actualmente es Patrimonio de la Nación, ya con una arquitectura quizás un poco ecléctica, con diferentes inspiraciones, y esta que es un ejemplo maravilloso, que es una iglesia que en lata, está envuelta, es en madera, pero envuelta en lata. Aquí ven los detalles, está casi recortada con tijeras, y adentro tiene esta pintura, está completamente decorada y ornamentada por los propios pobladores, en una zona, como les digo, minera, muy rica, particularmente en plata, y en platino, perdón, y en oro. Y por supuesto Cartagena, que se caracteriza por ser pues, la principal ciudad del periodo colonial. Es una ciudad que, por hacer parte, digamos, de la estrategia militar española de defender toda América, está muy vinculada a su historia con la arquitectura militar. Aquí vemos un poco como sus características geográficas, con esa bahía tan excepcional que tiene interior y el mar exterior, y el afán, digamos, de los españoles de defenderla y de fortificarla en un esfuerzo de más de 3 siglos, que deja, digamos, como una serie de ejemplos importantes en Boca Chica, como esto que es San Fernando, con toda una arquitectura que se explica a partir del desarrollo de la pólvora, de defender unas estructuras de los cañonazos, que llevan, digamos, a que todos los mejores ingenieros militares que llegan a nuestro territorio pasan necesariamente y viven en Cartagena, como es el caso de Antonio de Arévalo, que va a estar casi 60 años de su vida viviendo en Cartagena. Estructuras que ya no cumplen una función militar, pero que siguen teniendo, digamos, un atractivo para los visitantes, que los utilizan como telones de fondo para muchos eventos.
Otros que no han tenido tanta suerte, como San José, que tiene dificultades con el agua y que es un edificio anfibio que se inunda permanentemente, pero que tiene además uno de los mejores registros de barcos del siglo XVIII que se conservan en nuestro país. Y otras estructuras, recordar que Cartagena era una isla y que su entrada estaba defendida por este rebellín de la Media Luna que fue demolido a finales del siglo XIX. Aquí ver un poco lo que llegó a nuestros días de todo el sistema defensivo que está todavía en pie, a diferencia de otras ciudades como La Habana o San José o San Juan de Puerto Rico. Aquí hacerles un recorrido muy rápido sobre toda esa arquitectura militar que todavía conserva la ciudad, particularmente el Castillo de San Felipe, que es probablemente una de las estructuras militares más importantes que se construyeron en América durante el periodo colonial. Y hoy en día, pues para los cartageneros es imposible entender su ciudad sin esas estructuras militares. Que es también uno de los mejores edificios que se construyó en nuestro territorio en el siglo XVIII, que es las bóvedas que hace justamente Antonio de Arévalo con un propósito militar. Y que es el aspecto que tiene hoy en día la ciudad para los visitantes. Pérdidas importantes del patrimonio, sí, se alcanzaron a demoler casi 1,5 kilómetros de muralla, particularmente sobre el sector de la Matuna, por razones higiénicas. Es una situación paradójica porque fue allí donde fusilaron a muchos de los patriotas que defendieron la ciudad en 1816, y asimismo también ver intervenciones contemporáneas del siglo XIX sobre la entrada principal de la ciudad, en este caso esa torre del reloj, que hoy en día es un símbolo de la ciudad, que hace el arquitecto cartagenero Luis Felipe Jaspe. Aquí la ven ya en detalle. Y un poco, pues les voy a hacer un recorrido muy rápido, particularmente sobre el Portal de los Dulces en la Plaza de los Coches. Esta es la Plaza de la Aduana con la escultura de Colón en el centro. Una de las principales casas que tuvo la ciudad, que lamentablemente fue demolida, que era la Casa de la Isla, y una firma petrolera, la Andean Company, construyó un edificio de 7 pisos, pero que a pesar de esas intervenciones, la ciudad se mantiene, digamos, como en muy buen estado. Esta es la actual sede de la alcaldía de la ciudad, donde funcionaba la aduana, la iglesia también ahora de la Compañía de Jesús en Cartagena, una cúpula que incorpora a un arquitecto francés, Gaston Lelarche, que me parece que lo hace correctamente, hace básicamente un llamado a un cambio de época, y es otro de los símbolos de la ciudad, como la Torre del Reloj. También, que es otro de los edificios simbólicos y emblemáticos, es el Palacio de la Inquisición, a pesar del terrible uso que tuvo en su momento, y que es la antigua sede de la gobernación y que actualmente ha adecuado como un centro cultural. Otras estructuras del 19, en este caso en el antiguo claustro de la Merced, se adecúa a un teatro, una intervención que hace Jaspe, en un interior pues bastante sorprendente, que sirve de telón de fondo para muchos de los eventos culturales de esta ciudad. Y aquí, si bien me meto en los territorios de María Elvira, pues no puedo evitar mencionar una intervención de Rogelio Salmona en ese centro histórico tan importante y entrañable para nosotros, una intervención respetuosa que reelabora elementos de llenos y vacíos en el centro histórico, convive y dialoga con el clima. Es la casa de Gabriel García Márquez en el Centro Histórico de Cartagena, que confiamos que pronto se convierta en un museo y todos los colombianos tengan la posibilidad de visitarlo, pero que claramente es una lección de cómo un arquitecto puede intervenir un centro histórico enriqueciéndolo sin afectarlo. Por supuesto, Monpós, que es otra ciudad que se levanta a orillas del río Magdalena con unos ceibas exuberantes. Es una ciudad que el mismo García Márquez decía que Monpós no existe porque parece como un sueño que aparece a la orilla de este río. Una arquitectura también muy sencilla que dialoga con el entorno. Este es el mercado, las calles completamente pavimentadas con 3 o 4 elementos que se repiten hasta el agotamiento, pero que no dejan de sorprender, y eso resulta paradójico. Tiene una de las Semanas Santas más significativas de Colombia, y estos, pues los interiores, que nuevamente son un llamado de atención sobre cómo los arquitectos deberíamos aprender de esas soluciones bioclimáticas que tanto extrañamos hoy en día, que nos hemos vuelto un poco adictos a los aires acondicionados.
Esta es la iglesia de Santa Bárbara, que como su nombre lo dice, por supuesto, tiene una gran torre que alude pues, a esa santa que fue encerrada en una torre. Esta arquitectura, como digo, muy sencilla, pero muy evocadora sobre las formas arquitectónicas. San Francisco y el cementerio, que es probablemente uno de los cementerios también más lindos que tiene Colombia, que los pobladores además protegen muchísimo. Barichara, hacia el centro del país, es un lugar que del siglo XVIII, 1703, y aquí la lección es de cómo la arquitectura también sigue construyéndose en tierra. Creo que más allá de defender las formas arquitectónicas, lo que ha defendido Barichara es su saber hacer, que maestros artesanos siguen aplicando y nos enseñan algo que lamentablemente los arquitectos nos prohibían, que era eso de los falsos históricos. Aquí los maestros en tierra siguen haciendo arquitectura, entre comillas, moderna en tapia, pero antigua, porque son los mismos ingredientes. Hay también canteros y todo esto que están viendo son nuevas edificaciones en tapia, en tierra, que pueden tener 300 años, como esta, pero tiene apenas 10 años. O sea que arquitectos han podido innovar con su arquitectura manteniendo la técnica tradicional con los materiales de Barichara, pero con una arquitectura que es completamente respetuosa con el medio ambiente y con el entorno. Supuse que querían conocer también esa Colombia cafetera, esa Colombia que todo el mundo también evoca cada vez que se toma un café. Son ciudades del siglo XIX, que como bien lo mencionaba alguien aquí, nosotros no sabíamos hacer ciudades sino en cuadrícula, por consiguiente en la cima de montañas hicimos las mismas ciudades de manera absurda en cuadrículas. O sea, son ciudades que uno entra a una casa por un piso y sale por 3 pisos más abajo porque tiene que asumir la inclinación. Es de alguna manera nuestro Art Nouveau hecho en Colombia. Es una arquitectura también muy particular a partir del uso de los materiales del lugar, como la madera, como la talla. Salamina, pues es uno de los mejores ejemplos de esa arquitectura cafetera. Aquí lo ven con todos los maestros de obra que estaban detrás del diseño de estas casas. Y ahora los mando a la frontera con Venezuela, Cúcuta, que es una ciudad que no se conoce tanto, pero que tiene ejercicios increíbles de vivienda, como esta residencia, que creo que es como una de las mejores residencias que heredamos de finales del siglo XIX, que lo hace un comerciante danés, y que milagrosamente está en pie, o este antiguo hospital de San Juan de Dios. Cúcuta quedó completamente destruida en un terremoto en 1875 y fue tan conmovedor el hecho que hasta la reina Victoria aportó dinero para que este hospital volviera a estar en pie. Hoy en día se restauró como una biblioteca en una estrategia de la cual les hablaré después, y ese singular edificio que se llama el de la Torre de la Luz, en donde básicamente se instaló la primera planta eléctrica de la ciudad. Ya edificios públicos de comienzos del siglo XX, como este, conocido como la Cúpula Chata, que es la sede de la gobernación. Barranquilla, que es el puerto que irá a reemplazar a Cartagena en el siglo XIX, que por consiguiente tiene ya una arquitectura más del momento, de finales del siglo XIX, completamente neoclásica, con ejemplos extraordinarios como este banco, que es el Banco Dugand, otros hechos por inmigrantes sirio-libaneses, como este, es una ciudad particularmente de inmigrantes, o este, que la hace un cubano, es un diseño ya de los años 30, fue la ciudad donde la segunda aerolínea más antigua del mundo, Avianca, se crea, en ese entonces se llamaba SCATA, con una serie de pilotos alemanes que salen de la Primera Guerra Mundial y se establecen en esta ciudad. Por consiguiente es un edificio que de alguna forma evoca los aviones, el aire, y Manuel Carrera, que es este arquitecto cubano que hace el anterior edificio, hace este también tan singular, que es el edificio García, que también es uno de los mejores ejemplos de arquitectura doméstica con los que contamos en el país. Otras pérdidas, que en este caso el edificio Palma, que será reemplazado por un edificio patrimonial también colombiano de Fernando Martínez, que
construye un edificio que, si bien los barranquilleros no quieren mucho, hace parte importante de la historia patrimonial de Colombia. Y este que lo hace un arquitecto alemán, Leopoldo Rothes, del que les hablaré después, que es el Centro Cívico de Barranquilla, con todo el repertorio ya de esa arquitectura moderna, también de la cual hablaré después. Ahora viajamos a Medellín, es una ciudad que si bien es del siglo XVII, tendrá su auge a finales también del XIX, con ejercicios importantes como este hospital a la francesa, hecho por un francés, Gabet, que lo envía los planos desde Francia. Es un edificio de pabellones, sigue funcionando todavía como hospital, milagrosamente. Es un edificio que él pidió que le mandaran la tierra desde Colombia para poder hacer el estudio de suelos en Francia, y pues claramente pues apela a todo ese lenguaje neoclásico. Y este edificio, que es ya un hotel, es uno de los primeros grandes hoteles con los que cuenta Colombia, que es el Hotel Nutibara, y que tiene la particularidad de que lo hace un arquitecto negro, Paul Williams, que viaja a Medellín, y es quizás el único ejemplo de un edificio patrimonial que hace un arquitecto negro, que digamos, es de los temas que tenemos que trabajar. Y algo que sí me ha parecido siempre muy importante, y es como la reflexión que hacemos en los años finales de los años, comienzos de los años 20, aquí, esto es un trabajo en el que ha trabajado, pues una línea en la que ha trabajado más Francisco Ramírez, sobre todas estas tendencias neoindígenas, neocoloniales y otros neos. Es decir, por una parte teníamos unas influencias exógenas, diferentes a nuestra realidad. Aquí el señor Lelarche trata de apelar a toda la tendencia indígena para hacer el pabellón de Colombia para 1900, y hay toda una corriente, digamos, que trata de reivindicar ese pasado indígena y tratar de incorporarlo al lenguaje arquitectónico. Quizás el ejemplo más famoso sea este pabellón, que lo hace el español José Granados de la Vega, con una decoración de un escultor colombiano que se llama Rómulo Rosso, en donde hará una escultura que será emblemática para nuestra historia, que es la Bachué, en donde básicamente se apela a la importancia de revisar nuestro pasado y ver cómo lo podemos emplear y reinterpretar de otras maneras. Aquí está la Bachué, que estuvo expuesta recientemente en Madrid en una exposición, y esas nuevas otras influencias, en este caso mozárabes, son las pequeñas alhambras. Esa es la Casa Román en Cartagena, o urbanizaciones que, si bien ya tienen una clara inspiración en movimientos como el City Beautiful, que vienen de Estados Unidos, las casas van a apelar a diferentes estilos arquitectónicos, tanto neoclásicos como estas, o ese ejercicio quizás de reconsiderar esa arquitectura del periodo colonial y sentirse con libertad de volverla a hacer, como sucede con la restauración del Hotel Monasterio en Popayán, o el edificio de Coltabaco, que claramente apela, digamos, como a un repertorio formal neocolonial que básicamente procura llevarse a la altura, como este, o estas casas en el centro histórico de Tunja, o estos edificios también en Tunja, que no fueron las únicas inspiraciones. También tuvimos inspiraciones que a través de Estados Unidos nos llegaron, como esta de arquitectura inglesa, y si tienen algún día la posibilidad de venir a Bogotá, se van a encontrar con sectores completos de arquitectura inglesa. Aquí, sabiendo que hay público español, pues quería hacerle un breve homenaje a 4 arquitectos españoles que salieron en el marco de la Guerra Civil. En este caso, Ricardo Rivas Seva, que pasó brevemente por Colombia y hace uno de los grandes edificios. Este es conocido como el edificio Bengoechea, porque su socio era Manuel de Bengoechea, aunque sabemos que Ricardo Rivas Seva fue el que diseñó este edificio y es considerado como uno de los grandes edificios modernos de Bogotá. Este también lo hace Germán Tejero de la Torre, que muere en Colombia y es pues la sede mucho tiempo de un periódico muy importante en Colombia, que es El Espectador, y es un edificio sinuoso que recuerda el cauce del río San Francisco frente a donde está situado el edificio. O este, que es el Henry Fox, que es este edificio que ven acá, que lo hace Santiago Esteban de la Mora, que también es otro arquitecto que alcanza a dejar obra construida en Madrid,
y al lado está la sede del Banco de la República, que lo hará otro arquitecto español. Es decir, la Avenida Jiménez con carrera séptima es uno de los sitios más importantes de Bogotá, y dos arquitectos exiliados de España que llegaron además a Colombia sin título, dejaron una huella indeleble ahí. Rodríguez Orgaz hará la nueva sede del Palacio Arzobispal en pleno centro de Bogotá. Es un edificio historicista, muy denostado, pero que a mi juicio es muy respetuoso con el entorno, y yo personalmente agradezco su respeto por el material y por el lenguaje utilizado, porque uno pasa por la Plaza de Bolívar y ni siquiera se entera que ese edificio es nuevo y que podría haber roto completamente la armonía de ese sitio. Este es el interior de la Academia de la Lengua, que es otro de los edificios que él hizo, y ese edificio donde se lanzó a mostrar que él podía hacer edificios con lenguaje moderno. Él había estado haciendo parte del Gatepac en España, y que los arquitectos colombianos le pegaron mucho porque había sido historicista, pero digamos para que recuerden que hubo una comunicación directa con España, incluso después de la independencia, con otros lenguajes arquitectónicos y con otros profesionales que yo sé que como colombiano tenemos todavía mucho trabajo por delante para reconocer su obra. Ahora, decirles que nuestras ciudades en la segunda mitad del siglo XX crecieron de manera desmesurada, un poco para que se den una idea de lo que sucedió en Bogotá. En el año 1800, Bogotá tenía 20.000 personas. En un siglo se quintuplicó la población, lo que hizo que todos los servicios públicos de esa ciudad colapsaran completamente, pero ese ejercicio lo repetimos por 67, es decir, en otros 100 años la población de Bogotá se multiplicó exponencialmente, y para el año 2009 hay 7.900.000 personas. No me atreví a poner el dato actual, pero estamos por el orden de 8.500.000 personas. Aquí ven el crecimiento de la ciudad exponencial, con los problemas que por supuesto se trajo con este crecimiento, es decir, que todo se quedó chiquito, todo colapsó. Atrás tienen el edificio del Banco de la República, que les acabo de mencionar, de Rodríguez Orgaz, que sufría inundaciones del río San Francisco, que canalizaron y que está debajo. Aquí ven cómo el río volvía a salir después de la canalización. Y obviamente esto lleva a que por primera vez se piense en la necesidad de buscar expertos urbanistas, expertos que puedan decirle a los colombianos cómo podríamos pensar mejor las ciudades hacia el futuro. Explica eso la presencia de Le Corbusier en Colombia en el año 46 por primera vez, y decirles que nadie pensaba que nuestras ciudades iban a crecer de la manera que crecieron. Corbusier esperaba que más o menos Bogotá tuviera 2 millones de personas para el final de los años 2000, y pues se equivocó rotundamente. Digamos, los planes que él tenía para la ciudad pues también no se ejecutaron. El crecimiento poblacional llevó a que se construyeran vías urgentemente para tratar de que ese crecimiento pudiera desplazarse por esas calles. Aquí vemos un caso dramático de la antigua iglesia de Santa Inés, que queda situada ahora en la mitad de la carrera décima. Ahí estuvo enterrado ese gaditano famoso José Celestino Mutis, y los arqueólogos van a tener apenas 30 días para poderlo encontrar y poder evitar que quedara pavimentada su tumba por el paso de la vía. Es una ciudad que pues otras nuevas ciudades colombianas que empiezan a crecer en altura. Aquí empiezan a ver ya cómo llegan nuevos sistemas constructivos, en este caso para el edificio de la Caja Colombiana de Ahorros, que empieza a hacerse en estructura metálica. Cambia completamente la escala de nuestras ciudades. En este caso les muestro el edificio Camacho de Cuellar Serrano Gómez. Fue muy importante porque fue la sede de una biblioteca de una librería que se llama La Buchholz, un edificio que ya se caracteriza por una simpleza formal característica ya de la segunda mitad del siglo XX, con unos elementos muy bien ejecutados, pero muy elementales, y el nuevo perfil que va a tener esa Avenida Jiménez ya a mediados del siglo XX. Ahora, Bogotá y el país siempre han tenido un problema muy serio de comunicación entre sí. Una de las estrategias que se sigue es el ferrocarril. De ese esfuerzo por el ferrocarril, recordarles que el primer ferrocarril se construye por Panamá,
que Robert Stevenson, que es uno de los pioneros del ferrocarril, su padre George, es quien se inventa la locomotora, vivió en Mariquita en una temporada, por consiguiente Colombia tuvo un contacto con el ferrocarril muy temprano, deja unos importantes edificios vinculados con el transporte, en este caso la estación de ferrocarril de Medellín, de Cisneros, otras elementales como esta en el Limón, en el cruce del túnel de la Quiebra, otras como esta en Manizales, que hace John Botter, que es un arquitecto norteamericano, en 1927, aquí en el interior de ese edificio, y esta que probablemente fue la más importante, que es la estación central en Bogotá, que hace un arquitecto inglés, William Bridgestone, que entre 1913 y 1917. De hecho, Rómulo Rosso, el escultor de quien les hablé, se inicia como cantero justamente en la construcción de este edificio. Hoy en día las locomotoras han pasado al olvido, Colombia le apostó a las carreteras y muchos de esos edificios han quedado abandonados y una de las estrategias patrimoniales ha sido ver qué nuevos usos se le pueden dar a estos edificios. Un dato anecdótico para los españoles, Eduardo Torroja, el ingeniero, pasó por Colombia, dio unas charlas en 1952. Por consiguiente, no resulta casual que muchos arquitectos e ingenieros colombianos se lanzaran a hacer edificios increíbles como el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. Es un aeropuerto, primer aeropuerto de Medellín. Ahí, como dato curioso, decirles que murió trágicamente Carlos Gardel en 1935. Es un edificio también aerodinámico, con esas estructuras en hormigón que desafían la gravedad y que sin duda estaban muy inspiradas en el trabajo de Torroja, probablemente en edificios como la Zarzuela, como el Hipódromo de la Zarzuela. Nuestras ciudades, como les digo, se empiezan a necesitar construir vías urgentemente y por supuesto, uno de los primeros problemas será qué hacer con el transporte público. Y aquí voy a empezar a dar unas zancadas muy grandes para llegar rápidamente al siglo XXI, decirles que va a haber todo tipo de estrategias en nuestras ciudades, particularmente a fines del siglo XX, perdón, sobre cómo solucionar el problema del tráfico. Una de estas que ven aquí se llamaba la cultura ciudadana y era cómo enseñarles a los peatones y a los automóviles a comportarse mejor en una ciudad que parecía que estaba fuera de sí misma. Estrategias como Transmilenio fueron en esa dirección de tratar de normalizar el transporte público. Por consiguiente, nuestras ciudades han hecho esfuerzos gigantes por tratar de mejorar toda la conectividad entre sí, no siempre con tanto éxito. Bogotá apenas está empezando a construir el metro que ya se construyó en Medellín y ha apostado también por otras estrategias como las ciclovías y el uso de las bicicletas. Eso ha llevado también a que haya intervenciones importantes en el espacio público, invitando a los ciudadanos a que en lugar de que utilicen el transporte público o los carros, caminen directamente, se movilicen, perdón, en bicicleta. Estrategias novedosas como esta, que es el Metrocable en Medellín y que ya está siendo replicada en Bogotá, en Manizales y en otras ciudades de Colombia para poder solventar las dificultades geográficas que tienen nuestras ciudades. Aquí ven también cómo el hecho de construir estas infraestructuras ha permitido también mejorar desde un punto de vista urbanístico entornos que muchas veces habían construido de manera informal sin tener en cuenta los espacios públicos. Y en ese sentido también otro de los esfuerzos importantes de nuestras ciudades en la segunda mitad del siglo XX ha sido cómo evacuar a los automóviles de los espacios públicos. En este caso, volvemos a la Plaza de Bolívar, que es el espacio más importante de nuestro país y que en diferentes épocas de su historia se había convertido literalmente en un estacionamiento. Por consiguiente, este concurso que se hace en 1959 para repensar cómo se puede plantear la Plaza de Bolívar y que gana Fernando Martínez es considerada una de las mejores intervenciones de arquitectura moderna en el espacio público en Colombia. Es un espacio que pareciera plano, pero que entre las carreras séptima y octava, que son las que la definen, hay una diferencia de piso y medio. Y adicionalmente logra solventar esa inclinación haciendo un pequeño rectángulo que sale de los dos extremos de la escalinata del Capitolio, lo que logra ponerlo en su sitio y evitar que la gente piense que se esté hundiendo, que sería bastante inquietante como
mensaje. Es un espacio que se utiliza de muchas maneras y es el espacio simbólico por excelencia de nuestro país. Aquí vemos una intervención por la paz que lidera la artista plástica Doris Salcedo en 2008. Intervenciones importantes como esta del Parque Metropolitano Simón Bolívar, también para devolverle a la ciudad espacios verdes. Esta que pues, se hizo durante la alcaldía de Peñalosa para recuperar un espacio perdido, que era la Plaza Histórica de San Victorino. En Medellín se han hecho ejercicios en la misma línea y les voy a mostrar muy rápidamente muchas intervenciones de finales del siglo XX y comienzos del XXI en esa dirección. Aquí también espacios degradados que fueron recuperados a veces de manera bastante debatible para todos los ciudadanos. Como esta del Parque de Relacionamiento, aquí nuevamente referir a un gran proyecto de Rogelio Salmona que hace de la mano con Luis Copec, que es esa vía que ya les he mostrado, que es la Avenida Jiménez, que es una de las más emblemáticas, se le devuelve a la ciudadanía y se recuerda también la memoria de ese río San Francisco que ya los bogotanos habían olvidado. Otras como esta, más duras, la Plaza de la Luz en Medellín, o el Parque de los Deseos también en Medellín. Un poco para que miren la densidad de nuestras ciudades y la necesidad de la inclusión de esos espacios verdes, o intervenciones también en centros históricos, en este caso en Barranquilla, con la Plaza de San Nicolás y la restauración de la iglesia de San Nicolás. Y un homenaje a Eli Burkhardt y a su hijo Juan Manuel Echeverry sobre la recuperación de ese espacio frente al río Cali, que sin duda le ha dado un segundo aire al centro histórico de esa ciudad. Aquí lo ven, ya otra vez pues con peatones. Ahora, frente a la vivienda colectiva, pues nuestras ciudades se vieron invadidas por bloques anodinos como estos. No siempre ha sido así. Hubo proyectos como este del Centro Antonio Nariño, donde unas ideas de espacio público y de edificios en altura se trataron de conciliar las dos necesidades de darle vivienda a un grupo de personas mientras no se deterioraban las condiciones urbanas. Este otro, del Centro Internacional en Bogotá, donde una plataforma comercial aloja no solamente un hotel, sino unos usos comerciales y de oficinas. Otros de sello, digamos, de una arquitectura en serie, que afortunadamente tuvieron unos momentos extraordinarios, como las Torres del Parque, donde tampoco me detendré mucho, porque sé que María Elvira va a hablar en detalle de este ejercicio, con la Plaza de Toros de Santiago Esteban de la Mora, ese arquitecto inmigrante español del que ya les hablé, un edificio que dialoga, que construye ciudad, que le hace un gran homenaje a esa otra estructura arquitectónica como es la plaza, con unos apartamentos que tienen una relación directa con el exterior y que hoy en día es sin duda uno de los mejores vivideros con los que cuenta esta ciudad. Otras propuestas en otros lugares, en este caso Germán Samper y su firma del Guerra Sáenz y Samper, en donde procuran a partir del uso, digamos, modular de los edificios para generar, digamos, como espacios que no sean tan repetitivos, que sean un poco más interesantes y que contrasten con otras propuestas, digamos, un poco menos interesantes como esta de Ciudad del Recreo. En Colombia sí tenemos una gran deuda, perdón, con la arquitectura social. Lamentablemente ya el Estado no la construye, está en manos de los privados, por eso no son tantos los ejemplos extraordinarios que tenemos de viviendas para otros niveles socioeconómicos. Ejemplos como este de la playa siguen siendo como excepcionales y no tan frecuentes, o que es un proyecto hecho también en un municipio de Antioquia, en donde se trata de conciliar se tratan de conciliar los materiales tradicionales con los materiales de la zona, en este caso la madera y el hormigón, o ya para otros estratos socioeconómicos, otros edificios más contemporáneos en donde se procura que la naturaleza se tome el edificio. Estos son unos arquitectos mucho más jóvenes, se llama Obra Negra, y han hecho pues, una serie de intervenciones extraordinarias, más contemporáneas, como les digo, en los últimos años. A nivel de vivienda individual, pues es difícil
no caer, digamos, como en los ejemplos que siempre se han referenciado. En este sentido, pues hay un icono que es la casa que hace el arquitecto Guillermo Bermúdez. Es una casa del año 53, si se fijan, es una casa prismática, muy elemental, que tiene además una relación diáfana con el entorno, con ese jardín interior, y que siempre ha sorprendido por la genialidad con la que con muy pocos recursos logra un espacio interior increíble. Digamos, un homenaje a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, porque esta casa gana en la categoría de vivienda el primer premio en la primera bienal que organiza la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y esta otra, en otra línea, que es la de Fernando Martínez Sanabria, de quien ya había hablado, para el diseño de la plaza, en donde rompe, por el contrario, con esa geometría, invita, digamos, como a una alegría formal, con una geometría que es mucho más movida, fluida, en uno de los, creo yo, grandes momentos también de la arquitectura contemporánea. Y por supuesto, como no mencionar, la Casa de Huéspedes Ilustres de Rogelio Salmona, donde nuevamente también ya lo mencionaron, pues hace el juego de patios con el agua, con el clima, con ese material que recuerda las estructuras militares españolas previas que caracterizan a Cartagena. Esta es una ciudad, es una residencia que emplean los presidentes cuando viajan a Cartagena. Es un espacio entrañable, pero como digo, no voy a hablar en muchos detalles de esta casa porque sé que María Elvira lo hará en próximas conferencias. Y esta otra, que es una casa muy sencilla, pero que nuevamente nos invita a ver cómo los arquitectos colombianos están nuevamente tratando de encontrar su pasado con materiales tradicionales, con formas tradicionales de construir que quizás son más acordes con los climas, con los ambientes, con el lenguaje propio de las diferentes geografías que tiene nuestro país, y que creo que es una de las cosas rescatables que está pasando con la arquitectura colombiana en el siglo XXI. A nivel de entidades educativas, pues uno de los más emblemáticos es el Gimnasio Moderno, que es un proyecto de comienzos del siglo XX, que lo hace un arquitecto norteamericano, Robert Farrington, que había trabajado con una firma muy importante en Estados Unidos, McKinney, Mead & White. Y, por supuesto, la gran obra arquitectónica en el mundo educativo, que es la ciudad universitaria. Leopoldo Rotter es un arquitecto que viene de Alemania, llega huyendo también de la guerra. Es paradójico porque mientras que en España, en Portugal o en Italia se están haciendo ciudades universitarias en el marco de dictaduras, en Colombia lo estamos haciendo en el marco de un gobierno liberal que rompe con una hegemonía conservadora. Es un proyecto que geométricamente rompe con el damero, que en ese sentido llama la atención, y que adicionalmente evoca pues todo el ejercicio que en ese momento se está haciendo en la Bauhaus, que explica también pues la escuela de donde viene Rotter. Igual también las plantas son mucho más libres, todo el tema aerodinámico pues es evidente. Se conoce como la Ciudad Blanca y hace parte del patrimonio cultural de los colombianos, y es, digamos, como ese primer ejercicio importante ya de inserción de arquitectura moderna en nuestro medio. Ese es otro de los ejemplos de Rotter, que es el antiguo edificio de la imprenta y que actualmente es el Museo de Arquitectura. Pero es un ejercicio que se repite en otras ciudades, en este caso en Manizales, con la Escuela de Bellas Artes que hace José María Gómez, que los manizalitas no se reponen porque este señor no pasó nunca por una facultad de arquitectura, pero no deja de haber dejado una huella muy importante para la arquitectura. O que es un caso particular de Pedro Nel Gómez, que es un arquitecto, pintor, lo que explica por qué en su obra siempre deja o huellas escultóricas o huellas pictóricas. Este es otro caso, es en Bogotá. Herbert Rauprich es un arquitecto también alemán que llega a finales de la década de los años 30 y se establece en Colombia. Este ya es la nueva sede de la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional de Medellín. Y este último, con el que cierro este episodio, es el edificio de Ciencias Humanas de Daniel Bonilla, en donde nuevamente también hace todo un trabajo alrededor del clima, de la tierra, hace un muro en tapia, recupera, como lo ven, la textura de la tapia que concilia con materiales, digamos,
de diferente origen, como el metal, pero que nuevamente también hace un llamado de atención sobre el uso climático, o qué decir de Leopoldo Convariza, que es el Colegio del Cuerpo en Cartagena, en donde pues, ya hace una estructura atemporal. Es un colegio donde enseñan a las personas a bailar. Un poco pasamos por los hospitales, de esos hospitales por pabellones, pasamos a unos edificios únicos, llama monoblocks de una clara inspiración norteamericana, como de Cuellar Serrano Gómez. Para los caleños, que es el hospital departamental, que también es Patrimonio Cultural de la Nación, que lo hace Guillermo Garrido Tovar, con participación de Hernando Vargas. Y termino con esta obra de Giancarlo Massanti, donde hace, a mi juicio, un trabajo interesante con el ladrillo, en donde lo rompe un poco con la manera como se utiliza el ladrillo. Sé que no es muy ortodoxo, pero lo que sí es claro es que es un espacio amable, es un espacio al que estoy seguro que los enfermos agradecen porque invita a mejorarse. En el mundo de los espacios de culto, un ejemplo muy importante es la Catedral de Manizales. Es una catedral que se quemó, era esta original en madera, y luego los manizalitas deciden hacer una mole de concreto indestructible. Es probablemente la catedral más grande con la que cuenta Colombia. Internamente tiene la superficie de vitrales más grande con la que contamos. Se puede acceder a la torre a través de lo que llaman ellos el corredor polaco, que es una experiencia inolvidable. Otros edificios en ladrillo, en este caso de Guillermo Sicart, la iglesia de Santa Ana, en donde también muestra otras opciones que tiene el ladrillo, que es un edificio también poco conocido. Y de un arquitecto italiano, Angelo Mazzoni, que había venido de Italia, de la Italia fascista, y hace una estructura impresionante para la Catedral de Barranquilla. O que es la iglesia del Gimnasio Moderno, que ya les mostré el colegio, de Juvenal Moya, que remite sin duda al proyecto de Palpúa de Niemeyer, que también tiene unos vitrales sorprendentes. Y termino con esta pequeña estructura que me parece es muy evocadora y bella, cómo se relaciona con el clima, cómo invita a las texturas, cómo soluciona el tema del culto y de la introspección y de la relación con el clima con muy pocos elementos, con unos materiales que son del lugar también, y que maneja maravillosamente la luz y los materiales, que es esta capilla de Daniel Bonilla. Colombia, a pesar de las dificultades, ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años por construir bibliotecas, archivos. La primera de ellas y más importante fue la Biblioteca Nacional, que es un proyecto de los años 30. Aquí la ven, un edificio también racionalista. Luego la Biblioteca Luis Ángel Arango fue por muchos años la biblioteca principal de Bogotá, con la estructura también en hormigón, que actualmente es la hemeroteca, y esta que es la sala de conciertos que diseña Germán Samper, que es probablemente una de las mejores obras también en el mundo de los espacios musicales que tiene Colombia. Está declarada también como Patrimonio Cultural, que decir del Archivo General de la Nación, que afortunadamente se construye en un país donde era más frecuente quemar los archivos que guardarlos. Por consiguiente, se le agradece al presidente Virgilio Barco que haya contratado al arquitecto Rogelio Salmón, además, para que hiciera un edificio que se ventila naturalmente, que los archivos se conservan sin necesidad de mayores recursos mecánicos. Que es un edificio, tampoco voy a hablar de él en detalle, pero que sin duda marca un antes y un después en el mundo de la conservación de los archivos en nuestro país. O este edificio sublime, que es la Biblioteca Virgilio Barco, en honor a ese presidente que lo había invitado a hacer el archivo, y que es sin duda también uno de los edificios más importantes en el mundo de las bibliotecas en Colombia. Me parece interesante, es otro ejercicio, la Biblioteca Guanacas de Simón Josi, que es un edificio que apela, por el contrario, a una arquitectura de donde les mostré que eran las capillas indígenas del Cauca, y que internamente se hace enteramente en guadua, es decir, mientras hay una línea, es una línea que recupera más como las técnicas tradicionales constructivas, que encuentro también muy interesante. Otros un poco más convencionales, como la Biblioteca del Tunal, o este ejercicio en donde una antigua planta de reciclaje de basuras se adecúa como un edificio de biblioteca, en este caso de Daniel Bermúdez, en un edificio pues, que también tiene unas bondades formales importantes, o en la misma línea lo que él hará ya para la Biblioteca Pública de Julio Mario Santo Domingo.
En Medellín el mismo ejercicio se ha repetido muchas veces y es maravilloso que en unos contextos que suelen ser de conflicto, que suelen ser de dificultad, la estrategia sea construir bibliotecas que se convierten en lugares de encuentro, en lugares donde las diferentes generaciones pueden interactuar frente a los libros, que no deja de ser evocador. Está San Javier, pues a diferentes horas de la noche, Belén, que es un proyecto hecho por un japonés, Naito. Masanti nuevamente hace una biblioteca pública, pues como ven, para jóvenes. Este es un proyecto. Hay otras estrategias también como el Parque Explora, que van más como en la línea de tratar de invitar a los jóvenes a entender cómo se pueden relacionar con el mundo de la ciencia. Y lo mismo ha sucedido con los colegios y jardines infantiles. Colombia ha construido muchísimos edificios de colegios, está convencido de que el futuro de nuestro país depende de la educación. Por consiguiente, se han mejorado muchísimo las infraestructuras educativas de todo el país. Este es un ejercicio en Bogotá, de Masanti también. Este es en Medellín, de Mesa y Bernal. Fíjense ustedes los contextos urbanos en donde esos colegios están apareciendo. O este que es un jardín infantil también en Bosa, aquí en Bogotá. Y este es en Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte fue un sitio donde el conquistador, perdón, donde el ingeniero militar Arévalo estuvo en el límite con el Chocó. Y si se fijan, es una estrategia también donde se concilian materiales como el hormigón con toda la madera que se consigue directamente en ese sitio. Y además es un edificio palafítico, es decir, está elevado porque es consciente de esa relación natural que estos poblados que están a las orillas de los ríos tienen con esos ríos que suben y bajan de nivel. Por consiguiente, el edificio trata de dialogar con el lugar, lo que me parece también que es un ejercicio muy válido y que afortunadamente cada vez los arquitectos colombianos ponen más atención a lo que el patrimonio de sus ciudades les podría llegar a enseñar. Otros ejercicios como este es el orquidiorama en Medellín, que es un ejercicio pues muy particular de cómo se hace una estructura para un jardín botánico a partir de, en este caso, de las orquídeas. Este es el Jardín Botánico en Medellín, o un centro de convenciones para la ciudad de Medellín también, utilizando pues la madera que no era tan frecuente en nuestro medio. Y termino ya con el ejercicio de los museos, es decir, creo que la cultura ha sido muy importante para nuestra sociedad. Qué decir del Museo de Arte Moderno La Tertulia, de Manuel Olago, que ustedes mencionaron, y de Jaime Sáenz, que sin duda es un edificio que merecería ser declarado Patrimonio Cultural, complementado afortunadamente maravillosamente por Benjamín Barney, en un muy buen ejemplo de cómo diferentes arquitectos pueden trabajar conjuntamente en lograr que una zona de la ciudad se mejore y sea inolvidable. O la sala de exposiciones temporales de Rojas y Enrique Triana en el centro de Bogotá. Se han utilizado también antiguos edificios públicos, en este caso este edificio que era la antigua sede de la alcaldía de Medellín, que lo hace Martín Rodríguez, hijo de Nel Rodríguez, pues hermano de Nel Rodríguez, otro arquitecto muy importante en Medellín, y lo reciclan como museo. Y lo mismo va a suceder con este antiguo edificio industrial de Talleres Robledo, en donde se hace el nuevo Museo de Arte Moderno para Medellín, que sin duda pues es uno de los edificios ahora emblemáticos de la ciudad que convoca cada día más a la población. Ahora, sé que muchas personas relacionan a Colombia con la violencia y con la guerra, y solo quería decirles que claramente eso es cierto, pero claramente también hay muchos colombianos que luchamos y que defendemos otro país, que soñamos con otro país, y en ese sentido, ese monumento y ese museo que se construye para conmemorar la firma del acuerdo de paz en el año 2016, que se llama Fragmentos, pues resulta muy evocador de ese nuevo país en el que creemos. En este caso es una obra que hace un contramonumento, la artista plástica Doris Salcedo. El piso que ustedes ven ahí está hecho con las armas fundidas que entregaron los exguerrilleros de las FARC.
se hace la intervención en una casa en ruinas, que es la que se ve a través de las ventanas. Realmente es un edificio que se construye sobre los antiguos patios de la casa y que, digamos, evoca ese otro país que está en ruinas y ese otro país que quisiéramos construir nuevamente. Es un país con el que soñamos, es un país que igual reconoce que ha tenido dificultades, pero que sin duda nos esperan unos destinos mejores. Así que muchas gracias a todos. No sé si ahora se abre el espacio para las preguntas. Primero que todo, arquitecto Alberto Escobar, felicitaciones inmensas por su gran conferencia que nos ha hecho tener tanta nostalgia de nuestro país, de todo lo que han hecho nuestros ancestros allí, de los ancestros españoles que también hemos tenido, y sobre todo lo que me queda claro es que ustedes, arquitectos, constructores que han quedado allí defendiendo la patria, nos van a garantizar el mejor futuro para nuestra patria. Nos lo merecemos y espero y deseo que esta conferencia sea el gran inicio de una serie no solo de conferencias, sino algún congreso que podamos hacer incluso aquí desde España. Sé que contaremos con el apoyo del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y de muchos amigos que tenemos a lo largo de estos 30 años y que nos han procurado pues un espacio muy garante para defender la mejor imagen. Sé además que ustedes defenderán todo este patrimonio, nos lo merecemos. Agradezco a la arquitecta María Elvira Madriñán que nos propició este gran encuentro. La convoco para la segunda conferencia, que ya lo habíamos hablado, y María Elvira te lo había prometido, para hablar de la obra de Rogelio Salmona, gran adalid de nuestra arquitectura, y convoco también a todos los arquitectos que nos acompañan hoy a que se hagan partícipes de esta nueva etapa que inauguramos desde la Cámara Colombiana de Comercio, también con la campaña Joyas de la Arquitectura y el Urbanismo Hispano-Colombiano, que obviamente no lo podremos hacer si no es con el apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que es nuestro gran protector, y del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Sé que contaremos con ellos. Deseo y espero que todos ustedes tengan grandes proyectos para construir esa inmensa Colombia que nos merecemos. Y doy la palabra, te dejo, Alberto, te felicito nuevamente, te dejo como anfitrión y doy